Qué difíciles son los silencios de Dios, dolorosos silencios, cuando estás esperando una respuesta, una palabra, algo, que Dios te diga algo, que Dios te responda, que abre la palabra y te diga algo, sobre todo en esas etapas difíciles, en esos momentos oscuros. Qué difícil es superar, atravesar, soportar esos silencios de Dios, cuando Dios calla, cuando pareciera que Dios no está haciendo nada, cuando guarda total silencio. ¿Te ha pasado? Se hacen eternos, insoportables, incomprensibles esos episodios en los que anhelas tanto una palabra de Dios, tanto una respuesta, tanto que te diga algo, que te responda, pero pareciera que el cielo estuviera cerrado con bronce y con hierro y no hubiera respuesta alguna. ¿Sabes que no somos los únicos? Estudiando sobre este tema, me ha revelado el Señor muchísimas cosas a mi corazón y ha bendecido mi vida con este estudio, y sé que va a ser de bendición también para tu vida. Acompáñame en esta serie que he titulado Dolorosos Silencios de Dios. Seguramente los has pasado, esos momentos en que anhelas tanto una respuesta, que anhelas tanto una palabra de Él, y pasa el tiempo y oras y ayunas y clamas y buscas en su presencia en el lugar secreto, pero no hay respuesta, no encuentras ninguna respuesta. Dolorosos silencios de Dios, cuando Dios calla. Uno mira en la Biblia y ve los salmos, por ejemplo, salmos como el Salmo 55, ese clamor, esa angustia en el salmista diciendo: escucha, oh Dios, mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, dice el salmista allá en el capítulo 55. Está atento, respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Tremendo salmo, ¿no? Me parece, seguro te identificas con ese clamor del salmista en ese momento. Escucha, oh Dios, mi oración. Está atento, no te escondas de mi súplica. Respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Veía salmos también como el Salmo 140, el 141, hasta el 145. Encuentras textos como este que les estoy leyendo: escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. A ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz, te invocaré. El Salmo 142 dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¿Y qué tal el Salmo 80, cuando dice el salmista: oh Dios, no guardes silencio? Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Tremendos textos, ¿no? Tremendos pasajes. Y me ha llevado el Señor a meditar sobre ese tema, sobre esos silencios, que los he vivido, los he experimentado en carne propia. Cuando el Señor calla, guarda silencio, no da una sola palabra. Y acompáñame en esta serie, Dolorosos Silencios de Dios, en esta primera parte. Estudiemos hoy el libro de Isaías, en el capítulo 50 del profeta Isaías allá en la Biblia. Es el texto sobre el que quiero que reflexionemos hoy en esta primera parte. Isaías capítulo 50, verso 10 y 11, les leo la Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice, les voy a leer el texto puntualmente como lo dice, y seguro te vas a sorprender igual que yo. Dice así el texto: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes, que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. Escuche la profundidad de este texto. Quiero que lo analicemos juntos. Acompáñame, regálame ahí tu atención por 10 minutos y analicemos esta palabra que Dios nos está dando hoy. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Tremendo, tremendo pasaje, tremenda palabra. Vemos que Dios, tú miras en ese texto que te acabo de leer, vemos que Dios reprende a aquellos que en vez de confiar y depender en Él, buscan sus propias salidas, buscan sus propias alternativas, buscan sus propios medios, sus propios métodos. Pongan atención a lo siguiente, fíjense en lo siguiente.
esta palabra al que anda en tinieblas y carece de luz, mire, dice el texto, dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, mire esta palabra, no se está refiriendo al que anda en pecado, ¿sabe? A veces pensamos que es que la oscuridad y los momentos difíciles de oscuridad, sin luz, sin claridad, los momentos tormentosos, son solamente para los que andan en pecado, eso es para el pecador. Pero mire que el texto dice, ¿quién hay? Mire, comienza el versículo diciendo, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece a la voz de su siervo, aunque ande en oscuridad y sin un rayo de luz? No está hablando de alguien que anda en el pecado, dice, habla de alguien que teme al Señor, que oye la voz de su siervo, que obedece su palabra, pero aún así se encuentra en oscuridad y sin un rayo de luz. ¿Sabe? Mire que yo creo que todos como creyentes en algún momento de la vida, en una etapa de la vida, en algún momento, en alguna etapa, tenemos que atravesar muchas veces esas situaciones, ¿no? En alguna etapa esa situación, esa oscuridad, esas tinieblas en que nada es claro, no tenemos respuestas, necesitamos tomar una decisión, necesitamos una solución, necesitamos un cambio en nuestra vida financiera, que Dios intervenga en nuestro hogar, en nuestra casa, que intervenga en nuestra salud. Todos esos episodios que podemos identificarlos como oscuridad, como esos momentos en los que no hay luz, totalmente oscuros, que solamente nos rodearan las tinieblas, situaciones desesperantes donde todo parece oscuro. Y tenemos esas necesidades, alguna necesidad en la que, y parece que andamos a tientas, y sin vista, en la oscuridad, no sabemos qué hacer, por dónde coger, por dónde movernos, qué coger, no sabemos. Etapas difíciles de oscuridad, quizá la estás pasando por un momento de oscuridad en el que necesitas claridad, necesitas luz, que haya una lámpara, una linterna que alumbre y te muestre el camino, qué debes hacer, por dónde moverte, cuál es la decisión. Quizá la estás pasando, quizá la estás viviendo, porque sé que todos la pasamos en algún momento de nuestra vida. Oramos, ayunamos, intercedemos, hacemos guerra espiritual, leemos la Biblia, nos encerramos a solas con Dios en el lugar secreto y buscamos su palabra, alguna revelación, pero nada. ¿Te está pasando eso? Pues a mí me ha pasado en varias ocasiones. Y las que oro días, semanas, meses y espero, pero la espera se hace eterna, se hace difícil, se hace imposible y no encuentro una respuesta. No hay una solución, no veo una luz. Señor, dime algo, una palabra, envía a alguien, háblame a través de alguien, dame un verso, dame un rema, dame un versículo, algo, Señor, dame claridad. Y no la recibimos, no la encontramos, hay un silencio, pareciera que Dios guardará totalmente silencio. Recuerdo esa canción de Marcos Witt que dice, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser, esos silencios desesperantes, difíciles de atravesar. Y no sucede nada, oramos, clamamos y no sucede nada. ¿Te está pasando, te ha pasado algo como esto, algo similar? ¿Te identificas con alguna situación así? Que solo recibes de Dios un silencio que se hace eterno, que solo recibes de Dios total enmudecimiento, no hay ninguna palabra ni respuesta, que abres la Biblia y pasas hojas y hojas, pero como que no hay nada que llegue a tu espíritu, no hay esa palabra rema que necesitas. Qué difícil es, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo orar? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo manejar esta situación en la que no siento ninguna respuesta y empiezo uno a desesperarse, a atribularse más, a angustiarse? Esta es una palabra difícil de decir, ¿no? Es muy fácil decir, atravesar el silencio, tener fe, esperar en ese silencio, pero es una prueba difícil de atravesar. Y muchos, como dice el pasaje que acabamos de leer, comienzan a buscar soluciones y diversas salidas. Mire lo que dice el texto, vuelvo y se lo leo en la segunda parte. Dice, ustedes que confían en el Señor y obedecen la voz de su siervo, aunque caminen en oscuridad y sin rayo de luz, aunque caminen en oscuridad y sin un rayo de luz, confíen en el nombre del Señor, confíe y dependa de su Dios. Pero mire lo que dice el segundo texto, dice, pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego. Nosotros los seres humanos tendemos a eso, ¿sabes? Sobre todo en estos momentos de silencio, en que no hay respuesta, tendemos a armar nuestras propias antorchas. Bueno, el Señor no responde, se demora, vengo clamando hace tiempo, vengo orando, abro la Biblia, voy a la iglesia, intercedo, pero nada, entonces decidimos actuar. No, parece que Dios no va a actuar, me toca actuar a mí. Aquí me va a quedar toda la vida esperando una respuesta, yo más bien me voy a mover. ¿Se identifica con eso?
Eso es lo que dice el texto. El Señor le dice, aunque ande en oscuridad, confíe y dependa. Dice, pero ustedes, los que andan sus propias antorchas, prenden sus propias luces, dice, su final finalmente no va a ser bueno. Le dice el Señor, les termino de leer el texto, dice, en medio de tormentos quedarán tendidos. Dicen, anden a la luz de sus propios fuegos y antorchas, pero quedarán tendidos en sus propios tormentos. ¿Cuántas veces cometemos esos errores? Nos desesperamos, tenemos esa impaciencia, no tener una respuesta inmediata, de no ver una solución inmediata, de no escuchar su voz, su palabra, su respuesta ya. Entonces decidimos actuar bajo nuestros propios medios. Prendemos antorchas, encendemos luces, Dios parece que no va a hacer nada, venga, actúo yo, venga, lo hago yo. Y resulta que finalmente esas decisiones apresuradas por no saber esperar, por no aguantar, no perseverar en la espera en Dios hasta que Él me diga algo, termina llevándonos al fracaso, termina llevándonos a desilusiones, a decisiones equivocadas, erradas, que finalmente nos causan dolor, tormento. Esa desesperación, es decir, no voy a esperar más, aquí hay que hacer algo, lo voy a hacer yo, parece que Dios no va a hacer nada, nunca nos conduce a algo productivo, nunca nos lleva a algo que glorifique el nombre de Dios, nunca nos lleva a un final feliz. Esperar en los tiempos de silencio, aunque sean largos, aunque parecen eternos, sí, es fácil decirlo y es difícil cumplirlo cuando enfrentamos situaciones tan desesperantes, pero ya sea en la familia, en cualquier etapa de la vida, pero la promesa está ahí, dice, confíe y dependa. Ahora, ¿por qué Dios permite en ciertas etapas de nuestro andar cristiano, nuestra vida cristiana? ¿Por qué Dios permite que experimentemos esos tiempos de silencio, esos largos silencios de Él, aparentes silencios? ¿Por qué los permite? Acompáñame en la siguiente charla, en la siguiente reflexión y continuemos viendo esta segunda parte. ¿Por qué como cristianos vivimos esas etapas? ¿Por qué Dios permite que experimentemos esos silencios? Hay algo que Dios ahí nos quiere seguir revelando. Acompáñame en la próxima charla. Mi nombre es Henry Ramírez, este canal El Lugar Secreto en YouTube, un canal que Dios me guió días atrás a abrir para compartir contigo reflexiones de la hermosa palabra de Dios. Compártelo a alguien si ha sido de bendición. Inscríbete al canal si no lo has hecho, dale un like si ha sido bendición para tu vida y gracias por acompañarme hoy. Te espero en la segunda parte donde miremos por qué el cristiano tiene que pasar por esos silencios. Sé que Dios nos va a decir mucho más ahí. Gracias por tu compañía.